mucho gusto de presentar a Juan Carlos Miguel. Es un colega mío, empezamos en Sarrico allí por el año 73-74, el mismo curso. Para él yo creo que fue, lo de económicas fue una carrera fácil, porque luego acabó estudiando filosofía, se doctoró en periodismo, en fin. Es catedrático de la UPV, ha impartido docencia en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, ha dirigido tesis en la UPV, ha estado en numerosos tribunales de tesis, tanto en la comunidad como en el Estado, ha ocupado cátedra en la UNESCO, en la Universidad de Grenoble y Lyon. Hoy es catedrático emérito, ¿no? ¿Ya? Y es director de la revista de estudios de comunicación CER. No es la primera vez que viene a Sinope, ya que en mayo del año 2020, en plena pandemia, nos dio una charla sobre las GAFAM. Las GAFAM son esas empresas, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, los dueños del universo, como decía. Juan Carlos escribía que estas empresas basan su modelo de negocio y su crecimiento en la apropiación y explotación de datos de las personas usuarias y en una elusiva ingeniería fiscal que escapa de la tributación proporcional a sus respectivos negocios. Estas características generan problemas estructurales, abusos de poder, producción de noticias falsas, las fake news, para generar mucho tráfico, y dan problemas de privacidad. Problemas que son de muy difícil solución porque la regulación de sus actividades es territorial, América y Europa, mientras que sus acciones trascienden a los estados. Hoy nos viene a hablar sobre la abundancia de contenidos que tenemos, fuera de los medios habituales como radio, prensa y televisión. La mayoría sin control y con abundancia de mentiras y bulos que cada día se hacen más difíciles de detectar, ya que queda en manos de quien los lee, lo oye o lo escucha. El otro día casualmente le pasé un artículo de opinión de un periódico local, bueno, creo que se ha publicado en casi todos los periódicos, en el que 11 de los principales economistas del mundo, algunos eran premios Nobel, analizaban la crisis global de la información e instaban a los gobiernos a defender el valor de los medios de interés público en la era de la inteligencia artificial. Escribían fundamentalmente que la proliferación de la desinformación pone en peligro la estabilidad económica y el bienestar social. Bueno, yo creo que ahora le dejamos la palabra a Juan Carlos para que nos cuente todo este tema de la desinformación. Venga, gracias. Muchas gracias. Es para mí un honor, ¿no?, el estar aquí presente. ¿Las dado? Sí. Acércate. Es para mí un honor estar aquí con vosotros, porque Sinope, bueno, ya sabéis todo, ¿no?, que es donde nació Diógenes, y realmente los cínicos se dice que son los filósofos que primero intentaron afrontar y buscar soluciones a una crisis en la que vivían de tipo todo político, económico, etc., ¿no? Son los primeros que intentaron, bueno, les tocó reflexionar sobre un mundo en una crisis global. Yo voy a hablar, bueno, tengo montones de títulos alternativos, he puesto uno cualquiera, desorden informativo o mundo al revés. Vais a entender lo del mundo al revés porque antes se hablaba de posverdad, en el sentido de que no es fácil distinguir la verdad de la no verdad, pero ahora no solamente sigue continuando siendo difícil, sino que además ahora se habla de la posrealidad, porque no se sabe lo que es real, no se sabe lo que es irreal, es como un paso que va más allá. Podemos ver un determinado vídeo y cada vez es más difícil saber, aunque hayas estudiado y estés relativamente entrenado, cada vez es más difícil distinguir si ese contenido de cualquier tipo de audio, de noticias, es verdadero o falso. Entonces, no sabemos qué es verdad, qué es mentira, y luego lo del mundo al revés, claro, no sobrepasa un poco lo de la charla, pero tiene que ver con que cada vez se mezcla más la política con la religión. En Estados Unidos
hay verdaderos teóricos del conservadurismo, más allá de ver a Trump como alguien relativamente pirado, que puede que lo esté, pero detrás tiene todo un aparato de pensamiento con grandes ideólogos como Peter Thiel, que es, tiene una gran empresa que se llama Palantir, que trabaja sobre todo reconocimiento facial y trabaja mucho con los servicios secretos israelitas. Su principal cliente es la CIA en Estados Unidos, gana muchísimo dinero, fue el fundador de PayPal, fue uno de los fundadores de Facebook y es uno de los grandes inversores de la high-tech. Bueno, pues él habla del anticristo hoy, ¿no? O sea, entonces, y el anticristo serían, pues, cualquier representante o cualquiera que defienda, pues, que hay que hacer algo para contener el cambio climático, etc. Entonces, y muchas más cosas, que bueno, al final diré alguno, pero el mundo al revés... Acércate más. Sí, vale. Bueno, el contexto en el que voy a hacer el análisis es primero que, a pesar de que oímos millones de veces la palabra desinformación, yo creo que existe cierta desinformación sobre la desinformación. Lo que voy a hacer luego es intentar ver que la desinformación es un campo muy amplio, que tiene que ver con noticias, pero tiene también que ver con ataques que se hacen a la ciencia, censuras a libros, etc., ¿no? De hecho, la IA sería uno de los grandes agentes creadores o facilitadores de la desinformación. Es a lo que voy a dedicar más. En casa siempre me abroncan porque me dicen lo que tienes que ofrecer son soluciones. Y digo, bueno, pues eso va a ser complicado, porque la conclusión va a ser que cada vez lo tenemos más difícil, pero sí que tenemos que seguir aferrándonos a aquellas informaciones en las que confiamos, a aquellas personas que hacen periodismo o ciencia, ¿no? Porque cuando se habla de desinformación también hay que hablar de desinformación en la ciencia, como la que ha hecho o la que están haciendo en Estados Unidos Trump y su consejero de sanidad, ¿no? Robert Kennedy Jr., ¿no? Con todas estas cosas del paracetamol en relación al autismo, etcétera, ¿no? Que son falsedades porque no hay evidencias científicas que lo avalen. Entonces, por eso también es un mundo al revés, ¿no? O sea, la ciencia tampoco cada vez cumple menos el papel que debe cumplir, ¿no? Y me fijo mucho y hablo mucho de Estados Unidos porque antes se decía que Estados Unidos iba 3 años o 4 por delante. Lo que pasaba allí venía aquí, hace varios años, o sea, cualquier tipo de cosas. Yo creo que sigue siendo válida esa cosa, ¿no? O sea, no sé cuál es el término que se puede utilizar, no es un nuevo fascismo, pero sí que tiene las actuaciones son realmente autocráticas. Y entonces lo que está pasando allí va a venir aquí. Lo que está pasando allí es que, bueno, luego comentaremos, pero cada vez hay más desinformación buscada, ¿no? Buscada, es una estrategia, ¿no? de Trump y su equipo. Quiero que pensemos en que hay un proyecto, os invito a que busquéis en internet 2025 Project y solamente con esas palabras os va a llevar a un texto de casi 900 páginas que hicieron múltiples personas y que es lo que están llevando a cabo hoy en Estados Unidos. O sea, hay un plan que no es un plan secreto, o sea, es un plan, todo lo que están haciendo está ahí escrito, ¿no? Todo cierre de televisiones públicas está ahí escrito. Menos dinero a las universidades, especialmente aquellas que se han mostrado más abiertas, según ellos más críticas con el conservadurismo, está escrito que hay que reducir, está escrito que lo del woke, esa palabra contra lo trans, contra LGTB+, etcétera, todo eso está escrito allá. Entonces, digo que es un laboratorio y los populismos europeos
son los primeros que ensayan y beben de las fuentes. Se reúnen mucho más de lo que pensamos, muchísimo más de lo que pensamos. Y luego una de las cosas que no puedo desarrollar es que cada vez estoy más convencido que el autoritarismo está muy unido a la desinformación. No es casualidad de que sean los rusos quienes tienen, bueno, los chinos también, ¿no? Tienen una actividad de desinformación realmente estratégica, o sea, destinan muchísima energía, muchísimo dinero, muchísimas personas a desinformar. Bueno, el plan sería un par de cosas antes de entrar, y luego, pero sobre todo es la desinformación. Quiero que me parece que si vemos la desinformación como un campo muy amplio, que va más allá de lo que leo en prensa, lo que veo en un vídeo, lo que tal, ¿no? Claro, en la medida en que no podamos acceder a todo tipo de contenidos, ¿no? Porque los niegan, porque censuran libros, etcétera, pues entonces yo eso entiendo que es desinformación. Y luego, todas esas cosas que recibimos, vídeos que suelen ser muy jocosos, pues vamos a ver cómo entran dentro de ese lago de la desinformación y nos confunden porque se mezclan con los contenidos que puedan ser relativamente veraces. Y luego voy a utilizar un término que se utiliza mucho, el slop, ¿no? En inglés, que en castellano se ha traducido como redundancia, bazofia, y que quiere decir que la inteligencia artificial nos llena de contenidos, Internet llena de contenidos de todo tipo, algunos son interesantes, pero la mayoría no tienen ningún valor. Cada cosa que nosotros o nosotras miramos y le pedimos dibújame un unicornio azul, eso pasa a estar en Internet, no tiene ningún valor ni artístico ni informativo. Entonces, ese ensuciamiento, slop es agua sucia, ese ensuciamiento de todo, ¿no? Es lo que hace que debamos considerar, ¿no? Lo desarrollaré. Y voy a dedicar un poco a qué se puede hacer contra la desinformación. Hay cosas que hay que seguir haciendo, que es pues, ser conscientes de que hay desinformación. Esa es la primera cosa que hay que hacer, pero realmente es muy difícil, cada vez es más difícil, porque cada vez hay más contenidos dudosos y no tenemos ni el tiempo ni la capacidad suficiente para esos millones de contenidos ver cuáles son o no desinformación. Y la consecuencia es que cada vez tenemos menos confianza en los medios, en aquellos que antes confiábamos. Pues, y entonces, claro, eso hace que nos desentendamos de todo lo que tenga que ver con la política. Si no sabes qué es verdad, no sabes si lo que ha dicho tal es cierto, si al final la mujer de Pedro tiene algo que ver o no con algo, si tal, pues lleva a un desinterés y eso es muy peligroso, porque en ese desinterés quienes triunfan son aquellos que saben utilizar las redes. Por eso en un momento plantearé por qué la extrema derecha o los movimientos de extrema derecha son los que más utilizan las redes sociales, más utilizan deepfakes, ¿no? Imágenes falsas, que pueden ser muy graciosas, pero ¿por qué utilizan? Pues eso tenemos que ir pensando. Y alguna conclusión tendremos que hacer. De todas maneras, si alguien tiene alguna duda en cualquier momento, pues me decís, ¿no? Bueno, la desinformación. Entonces, yo he hecho un listado aquí de algunas de las cuestiones o de las cosas que hay que considerar como desinformación, en conjunto. La primera va a ser, bueno, pues aclararemos falsas noticias y noticias falsas, pero veis que aparece censura de libros, ¿no? En Estados Unidos se están censurando libros. La guerra contra la ciencia, eso es tremendo, porque, claro, o sea, antes confiábamos en que la ciencia nos va a desvelar y en teoría siempre se asociaba al progreso científico como aquella senda que nos puede llevar a mejorar todo, nuestra sociedad, nuestra economía,
nuestro medio ambiente, etcétera. En la medida en que no se invierta o solo se invierta en aquello que es rentable, pues lo tenemos bastante complicado. También las guerras judiciales buscadas contra los medios de Trump es una estrategia, ¿no?, que comentaremos. Y luego, claro, las plataformas, pensemos en Facebook o en TikTok, ya no regulan los contenidos. Antes regulaban y ahora pues han decidido ahorrar los miles de personas que contrataban para vigilar y quitar contenidos pues, que fomentasen el odio, que tuviesen pornografía infantil o otro tipo de cosas. Y la IA, que aunque la separo, la inteligencia artificial, ¿no?, la nombramos IA, parece como si fuese nuestra amiga, ¿no?, la IA, que realmente está en todo, o sea, es la que facilita que haya informaciones, es la que les ayuda a buscar libros para censurar, etcétera, pero haremos alguna consideración. Y luego también, porque es de actualidad, hablaremos de los lobbies, algunos de los lobbies, aunque sea el lobby del tabaco y ahora es el lobby de la carne, que produce muchísima desinformación. Bueno, la primera hemos dicho que es cuando hablamos de desinformación solemos pensar en esto, fijaros, falsas noticias y noticias falsas. Bueno, la diferencia es que las falsas noticias son aquellas que, bueno, pues hay un pequeño error, una falta de contexto, entonces, bueno, pues no hay ninguna malignidad, ¿no? Mientras que las noticias falsas son aquellas, cuando se habla de desinformación se dice es aquello que es falso buscando provocar alguna acción, sea la que sea, o sea, producir confusión, producir sorpresa, etc., ¿no? Entonces, falsas noticias son el caso Iñaki, lo he colocado porque es reciente, a mí me hizo mucha gracia, vemos el caso Iñaki. No sé si alguien aquí vio hace posiblemente un mes, vía WhatsApp, una carta hecha, decía que por Iñaki Gabilondo. ¿Alguien ha visto? Sí. ¿Sabéis que no era Iñaki Gabilondo? Bueno, hay gente que lo sabe y hay gente que no. No pasa nada, porque la carta era realmente interesante, o sea, era una carta muy breve, iba sobre todo contra la manera de hacer política en España, especialmente contra el PP, ¿no? Ya basta de tal, hay que buscar soluciones, la política no hay que cambiarla, etc. Pero la paternidad se le daba a Iñaki Gabilondo, pero realmente era de Iñaki Anasagasti. Yo lo leí en el blog que tiene Iñaki Anasagasti, lo leí. Por cierto, que decía una cosa rara sobre las izquierdas, y entonces eso era una cosa, bueno, era una carta muy bonita, o sea, una carta que yo creo que aquí suscribiríamos, bueno, yo creo que todo el mundo, porque era una carta muy razonable, era muy bien escrita, muy sencilla. Bueno, entonces, eso es desinformación, o sea, es trascendente, no, porque qué más da que haya sido Iñaki G o Iñaki A, pero bueno, pero claro, tenemos que ir pensando que eso nos va a pasar o nos está pasando muy a menudo, que vemos una cosa y bueno, la ha escrito tal, o no sabes, o puede que dentro haya alguna pequeña falsedad, y entonces claro, ese tipo de falsedades a veces no hacen nada, pero en un caso concreto puede tener consecuencias nefastas, ¿no? O sea, si la confusión es no sé, en una fórmula química o algo así. Y luego, bueno, también hay una cercana que a mí me ha llamado la atención, porque hace 3 días una colega me dice, me dice, Juan Carlos, te envío unos gráficos que eran que han salido estos días en muchos lugares, sobre la circularidad de las inversiones entre las empresas que se dedican a la inteligencia artificial y a Nvidia, que son las que hacen los procesadores, ¿no?, de alta velocidad y tal. Entonces, simplemente, pues, lo que decían los gráficos era que invierten entre ellas, claro, con compromisos de OpenAI, así utilizan los procesadores de Nvidia, etc., ¿no? Entre ellas se invierten, ¿no? Hacen inversiones cruzadas. Y entonces me lo envía y me dice, Juan Carlos, me parece interesante, yo no lo entiendo. Y yo le envié entonces el artículo y dije, claro, dando a entender que no puedes entender algo si no hay un contexto, o sea, bueno, si no sabes de la cosa, ¿no? Entonces, cada vez más recibimos cosas que
tú ves ahí gráficos y crees que entiendes y siempre puedes entender algo, pero realmente sin contexto, sin ir más allá, sin tener información, pues no, yo entiendo que eso es desinformación, ¿no? Siempre que falta el contexto es desinformación. De hecho, la mayoría de las fotos que vemos por aquí y por allá que nos dicen que son falsas es porque no está, estoy pensando en una, ¿no? No es una niña gazatí que está diciéndole a un soldado israelí, ¿no? Una pequeñita ahí que le estaba como gesticulando y diciendo cosas, sino que era en otro país, en otro tipo de situación, ¿no? Pero entonces te dicen, cambian el contexto, es desinformación. Y luego también me ha llamado mucho la atención una cosa que he visto hoy, ¿no? La he metido porque en TikTok, ahora en Estados Unidos hay, bueno, pues, hay una cosa que es viral, que es, lo llaman la broma del homeless o del sin techo. No sé si se puede para entrar. Bueno, entonces la cuestión es que enseñan a niños y niñas entonces hay tutoriales en TikTok, les enseñan a cómo hacer, cómo poner la imagen de un homeless, ¿no? De alguien que no tiene techo, ponerle en el salón de su casa. Y luego pues escribirle, mandarle una foto a sus aitas, ¿no? Y entonces está viendo conversaciones y le dicen: Aita, ha venido uno que se llama José y que dice que te conoce y nada, me ha pedido un poco de agua y aquí le tienes bebiendo agua. ¿Cuándo vas a venir para verle? Y entonces el otro, pues incluso algunos han llamado a la policía, ¿no? Diciendo, es que hay una persona que no conocemos que está en casa, además con mi hija o con mi hijo o con mis hijos y tal. Entonces, bueno, se llama la broma del homeless y ha salido en la prensa porque la policía ha recibido llamadas, entonces decían, bueno, al final se han dado cuenta de que muchas veces, o cuando ya nombraban lo de sin techo, ¿no? Decían, esto ya nos ha pasado, ¿no? Pero parece que es una broma y se ríe, pero claro, yo imagino a Laita, ¿no? O a Lama viendo allí, claro, a veces está tumbado en su cama o lo que sea, ¿no? O comiendo, esa cosa de una persona extraña que, tal, pues bueno, pues puede ser, ¿no? Dice que es uno del colegio o de la universidad que te conocía, entonces, bueno, yo entiendo esa sinsazón, ¿no? Es un chiste, pero realmente es una desinformación. Y luego, bueno, lo del paracetamol y el autismo, que es curioso, ¿no? O sea, lo que es curioso en este caso es que cualquiera que piense un poco, pues dice, no, eso, bueno, pues si me dicen que no hay evidencias, y ojeas si no hay evidencias, solamente el 12% de los republicanos creen que eso es falso. Es decir, los republicanos en general creen que es verdad. Entonces, van a aparecer algunas cifras porque en Estados Unidos hay una polarización cada vez más entre republicanos y demócratas. Los republicanos defienden tremendamente a Trump y los demócratas no, o sea, entonces se creen todo lo que hace Trump, etc., ¿no? Entonces, eso es desinformación. Decir que hay una relación entre el paracetamol y el autismo no está comprobado. Incluso decían, eso parece un chiste, pero no lo es, que si circuncidaban, bueno, aquellos niños que habían sido circuncidados con 12 o 13 años, pues tenían el doble de riesgo de ser autistas. Decían, claro, porque se supone, eso decía Trump y Kennedy, ¿no? Decía, es muy posible que hayan tomado paracetamol para el dolor, ¿no? Entonces, bueno, el autismo es una cosa muy seria. Y luego coloco el doppelganger, que, perdón por mi alemán, ¿no? No sé pocas cosas, pero no alemán, aunque estuve estudiando algo. Y es que este es el plan con el que denominan la acción rusa en Europa. Yo he estudiado sobre todo en Francia, y son todas las acciones. Los servicios secretos franceses las evalúan y detienen a personas porque con ellos suplantan diarios. He visto de Le Monde suplantado,
del Ministerio de Defensa, ¿no? O sea, tú entras en un lugar que parece que es cierto, siempre hay alguna cosa en el que puedes ver que es falso, y también amplifican artificialmente una determinada noticia. Entonces, desde el caso Iñaki, que es una cosa simple, hasta las estrategias, digamos, de los rusos, ¿no? Que van destinadas a crear confusión, bueno, es que tienen incluso acciones físicas, ¿no? Han dejado ataúdes en la Torre Eiffel, bueno, detuvieron a las dos personas que los ponían con mensajes, ¿no? Unas veces era a favor de los israelitas, otras veces en contra, o sea, se trataba de producir confusión, ¿no? Entonces, por eso son cosas muy serias, ¿no? Con mucho dinero detrás, etc. Bueno, entonces, es eso que entendíamos como desinformación, ¿no? Claro, en el caso último había informaciones falsas, ¿no? Con contenidos medio falsos a veces, pero luego falsos, cosas que no eran ciertas, de un político que estaba a favor de Israel o a favor de Ucrania o lo que fuese. Y entonces, y aquí vienen otra serie de cosas que creo que hay que considerar, como es la censura de libros. He nombrado antes el 2025 Project, porque a mí me hizo ver que no es Trump esa persona, ¿no? Con una salud mental dudosa, sino que hay un contexto que lo explica. Por cierto, que hace poco también leí que lo comparaban a Trump con Johnson, ¿no? Que el presidente, no sé, era L.J. Johnson, creo, sí me suena, que también era un tío, bueno, era un presidente muy grosero, hablando, el trato. En aquel caso era demócrata, pero decían que eso les hacía ser buenos presidentes en cierto modo, porque tomaban muchísimas decisiones, les importaba poco las maneras, etc. Bueno, se está estudiando. Bueno, en Estados Unidos yo creo que están en el principio, porque han empezado a censurar libros en las escuelas e instituciones de primaria y secundaria. No son muchos los libros que se han censurado. Por ahora no llegan a 7.000. No llegan a 7.000, claro. En general son libros que tienen que ver con, pues, con LGTBI+, con la diversidad, incluso con la democracia, etc. El problema es que se han prohibido pocos libros, 7.000, ¿no? No sé cuántos se harán en Estados Unidos, calculo que al año harán 250.000, por ejemplo, o 300.000, pero se observa que muchas instituciones de enseñanza censuran libros ellas mismas, estas instituciones, ante lo que les pueda pasar. Me refiero a que, claro, en Estados Unidos, luego ahora vamos a comentar que a las universidades les hace decir que tienen que garantizar que no se van a meter contra las ideas conservadoras, etcétera, porque si no les niegan pues los dineros que les corresponden de financiación, etcétera. Entonces las escuelas también. O sea, si no cumplen con el ideario, digamos, republicano, cumplir al 100%, entonces pues van a tener menos financiación y sobre todo van a estar vigiladas continuamente, con riesgo de pues, que a la menor les cierran o puedan censurar o cualquier tipo de cosas. Entonces es un poco esa interiorización del miedo la que es peligrosa. Se crearon leyes, o sea, para justificarlo, que he puesto dos títulos que son, yo creo que son explícitos, los títulos están en inglés, pero es algo así como acabando con el adoctrinamiento radical, ¿no? En primaria y secundaria, y luego el otro, defendiendo a las mujeres del extremismo, ¿no? De género, ¿no? Entonces, y esta censura se ha llevado a cabo, no solamente en los libros, ¿no? Recientemente he observado, esto ha sido hace bastante poco, que una serie de Netflix que tiene ese título de Dead End, ¿no? Paranormal Park, que es una serie de dibujos animados que juegan, bueno, viven en unos sótanos y
de un parque temático, y entonces pues ahí interactúan y hacen cosas, y cada uno de los personajes, uno es negro y otro se declara trans en un determinado momento. Entonces, claro, el vicepresidente norteamericano ha dicho que hay que censurar, que no puede ser, eso que asocian la trans con el que aparezca alguien que es trans con sexo explícito y cosas así, y entonces, claro, Netflix, ese es el problema, que ha dicho, bueno, lo voy a retirar, ¿no? Ya llevaba algo de tiempo, ¿no? Porque bueno, empezó hace tiempo, pero retiraron la siguiente temporada. Entonces, la censura, ¿no? Esa censura que se va imponiendo poco a poco, claro, si no puedes leer ciertos libros, entonces, bueno, pues no puedes tener toda la información. La guerra contra la ciencia, cuando hablo de ciencia, es ciencia, instituciones científicas y las universidades también, ¿no? Los recortes son tremendos, o sea, y a mí me extrañaron, porque digo, bueno, la NSF es la Agencia Nacional es la National Science Foundation, ¿no? Es quien maneja buenas cifras, son, ¿no? Pero bueno, ahora han rebajado de 9.000 millones a 3.900. Esta financia, aparte de la NASA, financia aceleradores de partículas, etc. Bueno, al menos una parte. Y entonces esa reducción está siendo muy contestada entre la gente que se dedica a la ciencia en Estados Unidos, porque antes pasaba en la ciencia que tenía alguna relación con la posible regulación, lo que se llama policy, ¿no? Me refiero a que si alguien científico o científica sobre el cambio climático o sobre género, pues entonces, bueno, pues les atacaban, ¿no? Las universidades Harvard y todas estas que tenían a bastantes personas críticas con Israel, etcétera, pues enseguida fueron las primeras a las que les empezaron a reducir y poner la financiación y poner dificultades. El problema es que ahora están yendo contra la ciencia básica. Y claro, ven la ciencia, me refiero ¿no? El equipo de Trump y dentro del plan este 2025 como algo sospechoso, ¿no? O sea, alguien que sabe cosas, pues es sospechoso, ¿no? O sospechosa bueno, pues de que pueda ir contra la ideología conservadora. No es, el tema de la guerra contra la ciencia no es nuevo porque ha sido estudiado desde la izquierda y desde la derecha. Hay un libro de 2017, ¿no? Tienen el mismo título, el de la izquierda es de Swan Otto, que es izquierdista, ser izquierdista en Estados Unidos pero lo que habla es que la ciencia, ¿no? Los enemigos realmente de la ciencia son las corporaciones y, digamos, las ideas conservadoras, las ideas religiosas, etc. Pero sobre todo son las empresas, las high-tech, ¿no? Porque, claro, apoyan una ciencia que les facilita, digamos, su labor, ¿no? Hacer la inteligencia artificial en relación a sus intereses. Y el de la derecha, bueno, Lawrence M. Krauss es el coordinador, pero hay un montón de científicos o científicos y que pues echan la culpa a la ideología, ¿no? O sea, el hecho de que haya muchos emigrantes haciendo ciencia, el que se busque la diversidad en la ciencia, etc., pues eso va en contra de la ciencia. Aquí voy a comentar una anécdota porque Obama puso en marcha, digamos, la diversidad al servicio de la ciencia, ¿no? Y entonces ahora todo eso lo quieren anular. Y no era porque le gustasen más unas cosas u otras, ¿no? Obama utilizaba muchísimo el lenguaje deportivo. Y entonces decía, claro, es que en ciencia, si no contamos con
las mujeres y contra todo el mundo que viene de fuera, jugamos con medio equipo, ¿no? Y él lo que quería era que estuviese todo el equipo, ¿no? Y entonces tienes que entender que las mujeres en concreto tienen que estar, ¿no? Claro, es muy fácil decir que si defiendes la igualdad y tal, pues que joder, si es mujer o si es hombre, ¿qué más dará? Si es de dentro, bueno, los de fuera no les es lo mismo, ¿no? Pero bueno, tenemos que observar esta, digamos, política, ¿no?, anticiencia, porque realmente es la que podría colocar barreras, ¿no?, ante las acciones de Trump y su equipo, ¿no? O sea, porque niegan la entidad o la institución que se dedica a la ciencia de la salud, no me acuerdo cómo se llama, la National Health, NHS creo que es, pues que es la que pues analizaba las vacunas, el estado de las vacunas, había muchísima información, pues ahora han parado la subvención y la página está prácticamente en blanco. Lo digo porque mi mujer es microbióloga y suele mirar, ¿no? Hace poco le llamaron para la radio, entonces quería mirar unas cosas y dice, bueno, esto ya pone simplemente en mantenimiento, o sea, no hay dinero, antes era una fuente de información científica excelente, ¿no? Entonces, hablo de las universidades porque, bueno, muchas universidades, a por olas, han recibido una carta en la que si responden y cumplen ciertos preceptos, son 10, pues tienen más financiación o acceso a la financiación. He puesto aquí algunas porque cuando ves los títulos dices, perfecto, ¿no? Porque hablan de lo de la neutralidad institucional, ¿no? Pero eso suena bien, ¿no? Pero lo que en el fondo dice es que ninguna institución, o sea, una institución de la universidad, pues son sus bueno, vamos a hablar de órganos colegiados, el rectorado, consejos de gobierno o lo que sea, no pueden criticar la ideología conservadora. No lo dicen así, dicen que no pueden comentar ningún hecho social o económico, no pueden comentar eso como, bueno, sabemos lo que significa. Más explícitos son cuando hablan de diversidad de ideas, no hablan de neutralidad, dicen diversidad de ideas, dices, perfecto, claro, diversidad de ideas, joder, eso es lo que defendemos todos, ¿no? Pero vas viendo que no es así, pero sobre todo, si ves entre líneas, lo explicitan, especialmente todos aquellos comentarios y ataques a la ideología conservadora, así, es decir, joder, entonces sí que puedes, o sea, no se puede comentar nada, porque si no puedes ir contra la ideología conservadora ni contra la otra, ¿no? O sea, no puedes comentar absolutamente nada, ¿no? Entonces, es negar realmente fuentes, ¿no? Fuentes de información, no pueden, pues yo cada vez soy más partidario de las opiniones, entonces no puedes acceder a opiniones, digamos, con cierta credibilidad, ¿no? Yo lo que con alguien de la universidad dicen, bueno, yo pues en principio creo que habrá destinado algún par de segundos a pensar, ¿no? Y curiosamente, pues leyendo, ¿no?, pues que todo es, dices, el último punto es que, bueno, sí, las universidades religiosas, esas sí que pueden contratar o aceptar alumnos o alumnas de una determinada religión. Entonces, ¿dónde está ese principio 1 que era el de que todo el mundo puede y debe tener acceso independientemente de su origen, sexo, etc.? Entonces, claro, bueno, yo creo que el fascismo, bueno, o digamos el pensamiento autoritario, siempre ha utilizado el lenguaje de una manera muy especial, ¿no? Pues recordamos aquellos, ¿no?, el nacionalsocialismo, ¿no? O sea, el socialismo, o sea, el socialista no tiene nada, o sea, digo que, de hecho ahora se habla de, ¿no?, pues ¿quién habla más de libertad? La palabra libertad, pues Ayuso, ¿no? Entonces,
o sea, los textos, sí, yo me los he leído y son realmente contradictorios, aunque los titulares los puedes suscribir, ¿no? O sea, una universidad no tiene que discriminar a nadie, etcétera, ¿no? Pero eso no significa que no haya que opinar, habrá que opinar cuando haya que opinar, ¿no? Luego, las demandas contra los medios, lo coloco también porque esa es una técnica perfecta, ¿no? Habréis oído alguna vez que generalmente ha demandado, pero alguna vez la han demandado también, pero está inmerso en 37 demandas. Siempre ha tenido algunas demandas porque, bueno, siempre ha tenido negocios y actuaciones, algunas dudosas, ¿no? Siempre ha sido comportamientos sexuales extraños, etcétera, ¿no? O sea, y el problema no es que, bueno, pues es normal, ¿no? Un presidente, no creo, no tengo datos, pero no creo que muchos presidentes hayan tenido tantas demandas, ¿no? El problema está en que los medios acceden a pagar dinero a pesar de que saben que con el tiempo podrían ganar. O sea, lo utiliza como táctica. No sé, yo la última que he leído hace 2 semanas era una querella porque hay unos editores, no recuerdo el nombre, que en Springer hicieron un libro sobre Trump, que en el subtítulo venía algo así como diciendo: nos ha hecho creer que era extraordinario, pero realmente lo que ha hecho es aparecer como buen empresario, cuando realmente lo que ha hecho es arruinar todas las cosas. Recibió dinero de su padre y luego, bueno, pues, entonces se metía con él, es cierto, ¿no? Y entonces le mandó, claro, todo lo que no le gusta, demanda. Y me encantó enseguida resolvió el juez resolvió diciendo que era inadmisible el texto que había colocado de 200 páginas que no tenía lenguaje de derecho, y que entonces que hiciese como máximo 60 páginas, pero utilizando jurisprudencia porque lo único que hacía era decir que, bueno, lo hacían abogados, igualmente quienes lo representaban, pero que Trump es una persona extraordinaria, continuamente estaban ensalzándole, ¿no? Y entonces, bueno, me hizo mucha gracia eso porque en muchos casos, pues no gana, pero hace poco también creo que era contra la NBC, pues decidieron pagar 15, siempre dice 15 millones, no pide mucho más, 15 millones de dólares tú pagas porque en el fondo vas a estar ahí en el punto de mira, y entonces pues los medios miran por sí. He colocado ahí una anécdota porque ahora tiene el Wall Street Journal, que no es nada sospechoso de izquierdista porque ha sido comprado por Rupert Murdoch, que es la persona, bueno, es quien tiene la Fox, que es muy conservador, pero el Wall Street Journal pues de vez en cuando publica algunas cosas, o sea, publica de todo. Entonces se refirió a una carta que había escrito Trump felicitando el cumpleaños a nuestro amigo Jeffrey Epstein, ¿no? Aquel que tenía un listado de clientes que facilitaba prostitutas, algunas muy jóvenes y tal, y parece que Trump estaba ahí porque ha salido en los juicios que se están haciendo, su nombre ha salido bastantes veces, no recuerdo cuántas, pero más de 20 y más de 30, y entonces el Wall Street Journal decía como esa carta le felicitaba, que eso no significaba nada, simplemente, ¿no? Pero él decía que era falsa, que no era su letra y tal. Y entonces, bueno, están ahí, no sé si le demandará de Wall Street Journal, pero lo primero que consiguió es que en el viaje que hizo Trump a Escocia, en el que siempre van rodeado de medios, pues no, de Wall Street Journal no fue invitado. Y os acordáis también, la AP, ¿no? La agencia de prensa, ¿era AP? Sí, que era la que decía, joder, ¿por qué hay que cambiar el nombre del Golfo de México y poner
el Golfo de USA o tal, bueno, pues a cuenta de eso, entonces no le convocan a todas las iba a decir mesas redondas, a todas las presentaciones ante los medios que hace la Casa Blanca, etc. Y también hay que agregar, o agrego, las plataformas, ¿no?, de las redes sociales, que en la medida en que no filtran ya los contenidos, han optado, ¿no? A mí me sorprendió verles a todos los grandes accionistas de Facebook, de Amazon, de Twitter, por supuesto, bueno, X, ¿no?, que era el Max, estaban con Trump. Zuckerberg, el de Facebook, recordemos que le eliminó la cuenta en su día, ¿no?, porque Trump estaba llamando a la violencia, ¿no?, al asalto al Capitolio y todo aquello, y ahora está con él, ¿no? Entonces, claro, cuando le vi dije, bueno, a mí me extrañó, ¿no?, pero digo, bueno, seguro que es que algo, ¿no?, a cambio tendrá algo. En efecto, ¿no?, lo primero es que Trump y su equipo están en contra de la regulación de las plataformas, que era una cosa que se había conseguido, porque al principio decían, no, nosotros somos como las telefónicas antes, o las conversaciones van por un lado, nosotros no somos responsables, ¿no?, las compañías de teléfonos en el mundo no han sido responsables de lo que se hablaba dentro. Pero decían, esto es diferente, porque vosotros sí que tenéis acceso, además lo fomentáis a través de vuestros algoritmos, bueno, y entonces poco a poco fueron aceptando el que había que hacer algo, ¿no?, que tenían una responsabilidad editorial, no tanta como un diario, porque no era un diario, no eran editores, pero sí que pasaban, y todo el mundo decía, bueno, oye, joder, tenéis que ganar suficiente dinero, y si no lo hacéis, el daño que se hace, digamos, al ecosistema informativo es tremendo. Bueno, se consiguió. Y entonces ahora dijeron que no van a seguir haciéndolo. Entonces, el problema está en que además lo justifican, pues pasa cualquier tipo de contenidos. Alguno, pues si alguien denuncia, sí que hay un mecanismo, ellos hablan de mecanismos sociales, ¿no? Si se quejan muchas personas de algo, igual lo quitan, igual, porque hay casos en los que no. Entonces, el problema es que lo justifican los dirigentes, ¿no?, Zuckerberg puesto ahí, porque dicen que se trata de la libre opinión, ¿no?, y además, si se recurre a las empresas que hacen fact-checking, que suelen ser los grandes diarios, las agencias de prensa, las grandes televisiones, hacen, ¿no?, fact-checking, ¿no?, para ver, esta noticia es falsa, que claro, pueden hacer de muy pocas. Entonces, decían que quienes hacen fact-checking en general tienen un sesgo izquierdista, ¿no? O sea, todas las agencias que se dedican a buscar qué es falso o no. Es cierto que, claro, preocuparse por la desinformación, pues ellos lo interpretan como izquierdista. Y me parece muy interesante, viene a cuento lo que decía María Ressa, que es Premio Nobel de la Paz, porque decía que vivimos cada vez en un mundo sin hechos, ¿no? Sin hechos, porque todos son opiniones y todo lo que vale, todo vale, entonces los hechos, ¿no?, que están en la base y que es lo que analizan, no existen. Una anécdota, yo en mis clases tenía una asignatura que era muy interesante, se llama Nuevas Tendencias en Comunicación. Entonces, claro, me ha tocado hablar de, pues hace 3 años el metaverso, porque estuvo muy de moda, y bueno, de los NFTs, ¿no?, y en los últimos 2 años de la inteligencia artificial, ¿no?, problemas con el copyright, y colocaba un sitio, ¿no?, en NewsGPT es un sitio, es el primero, pero ahora hay bastante, es un sitio de noticias en el que absolutamente todo está hecho con inteligencia artificial, la selección de noticias, la redacción de noticias, etc. Y el subtítulo, fijémonos que es la verdad no humana, porque entrando hay un vídeo precioso, digo precioso, o sea que es espeluznante, pero digo que es como para ver, en el que dice, claro, nosotros
no tenemos sesgos humanos, entonces no somos ni de izquierdas ni de derechas, lo cual no es cierto porque si tú utilizas la inteligencia artificial y buscas cosas, esas cosas, la inteligencia artificial se ha entrenado sobre lo preexistente y lo preexistente es como es, ¿no? Es racista, sesgo de género, etc. Pero existen sitios de noticias, pero intentaban decir que es la manera en la que nos podríamos informar y deberíamos informarnos. Yo me di cuenta que cuando se habla de inteligencia artificial, bueno, los algoritmos llevan mucho tiempo, nos vendían la personalización, ¿no? Claro, yo voy a recibir algo personalizado, cosas que me interesan. Y entonces, sobre eso tenemos que decir alguna cosa. La personalización es muy peligrosa porque nos lleva a separar, ¿no? En la medida en que veamos y oigamos solo cosas con las que estamos de acuerdo, que no haya nada que nos sorprenda, que no veamos otro tipo de argumentos, hace que exista lo que se denomina polarización. En Estados Unidos, entre los demócratas y los republicanos es tremendo, o sea, tremenda la separación, o sea, la gente que cree que confía en los medios, los demócratas un 51%, igual que hace 15 años, y sin embargo solo el 8% de los republicanos, solamente el 8% de los republicanos confía en los medios. Entonces, fijaros esa situación, ¿no? Y eso se da porque, claro, si entiendo que los republicanos leen solo cosas de los republicanos, los demócratas, en la medida en que, bueno, hay muchos tipos de demócratas, ¿no? Entonces, leen algo más. Claro, entonces, esa personalización, que puede ser vista como algo positivo, nos lleva a lo que se denomina polarización, burbuja de filtro, también se llama cámara de eco, ¿no? Como que nos oyésemos siempre decir las mismas cosas. Y, claro, el problema además es que poco a poco nos iría llevando a que lo que nos interesa son, pues, si tienes gato, joder, pues alguna cosa sobre el gato, cosas sobre el gato, o tal, si la gata está en celo vas a ver, entonces sobre comida, sobre tal, cosas. ¿Por qué? Porque sobre eso sí que pueden obtener, cuanto más te conozcan, más van a poder comercializar, ¿no? Porque el espionaje que utilizan las redes sociales, o digo espionaje, el conocimiento que tienen, que es tremendo, 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 o sea, saben muchísimas cosas que nosotros incluso casi desconocemos, ¿no? O sea, joder, pues te van a decir, no, a ti no te gusta más el monte porque compras más cosas para la playa, o sea, entonces, todo lo que saben tus cumpleaños, si tienes coche, dónde vives, si tienes mujer, si te acabas de separar, si estás embarazada, les interesa en la medida en que eso te van a ofertar pues, cosas, publicidad, etcétera, que pueden rentabilizar. Nos lleva a una cosa que a mí me gusta mucho, que es muy importante que cuando hablamos de identidades colectivas, que sepamos lo que otros saben. O sea, por ejemplo, el Atleti, pues bueno, pues a alguien le gusta, pero sabes que a mucha más gente, y conoces a mucha gente que le pueda gustar, ¿no? Entonces, si todo es individual, no sabes quién piensa de una manera o de otra. Entonces, el sabemos que saben, es el que hace que se pueda empezar a cambiar las cosas. Me refiero, es una cosa tan sencilla como las manifestaciones sirven para ver que, bueno, por lo menos, aunque sean pocas las personas que van, ves que esas personas, quienes estamos ahí, sabemos, ¿no?, que estamos aquí, porque si no tienes conocimiento sobre lo que hacen los demás, ¿no?, cuáles son los símbolos que compartimos, etcétera, saber lo que compartimos, lo que pensamos, por grupos incluso, ¿no?, es fundamental. Bueno, coloco esto porque hay un sitio, voy a dejar alguna cosa luego, pero hay un sitio que a mí me llama mucho la atención, que es Olivia Brown. Olivia Brown también es una cantante, pero Olivia Brown es un sitio de inteligencia artificial reciente que ofrece a las empresas unas relaciones públicas relativamente baratas, porque por 250 libras al mes pueden hacer, por ejemplo, 400 contenidos
que nos van a colocar en buenos diarios, etc. Entonces, claro, no voy a entrar en teoría de las relaciones públicas, pero las empresas cada vez hacen más contenidos, más allá de hacer vanagloria de sus productos, ¿no? O sea, si es una empresa, un gimnasio, pues puede colocar cosas sobre las mejores zapatillas para el gimnasio, cómo prevenir pues, los esguinces, etc., ¿no? Cosas que le interesan, aunque no es un gimnasio, tal, es una instalación deportiva. Entonces, claro, las relaciones públicas, buscar a alguien que escriba ese tipo de cosas, pues tiene costes en tiempo y en dinero, y entonces con este le ofrecen que por 250 libras puede tener 50 o 60 contenidos, bueno, he dicho más, pero digo, depende de qué empresa, si de repente empieza a tener el polideportivo de la Uni, empieza a tener 200 contenidos al mes, van a decir, pero aquí, ¿qué pasa? ¿No? Pero bueno, pues cada una va a ver lo que necesita y ofrecen absolutamente todo, temas, y he estado viendo cosas interesantísimas. Claro, el problema está en que la mayoría son falsas, se inventan cosas, se inventan pues, ejercicios determinados para curar un cierto tipo de dolencia, y además se ofrece para buscar, joder, o sea, es muy potente porque busca a periodistas de todo el mundo que escriben sobre eso. Y la publicidad dice, hemos colocado en televisiones norteamericanas, en radios norteamericanas, inglesas, etc., ¿no? Entonces, claro, alguien en una empresa de relaciones públicas lo que busca es tener impacto, ¿no? O sea, que le lea gente y además, bueno, que lo lean en lugares, digamos, con cierto prestigio. Entonces, ofrece absolutamente todo, ¿no? Se inventan los contenidos según sea tu negocio, etc. Bueno, y la última, la última es, voy a hablar también de los lobbies industriales, porque en 2019 se hizo, yo me acuerdo, ¿no?, que en 2019 hubo un informe que la UNESCO lo ha auspiciado, el que se decía que había que comer menos carne. Igual alguien se acuerda. Y entonces, bueno, pues era un informe que decía que comíamos demasiada carne, ¿no?, dentro de la dieta, y que había que sustituir al menos una parte por más verduras y más frutos secos, ¿no? Bueno, yo alucino porque el otro día vi en una tienda donde suelo ir a comprar el kefir que vendían proteínas de vainilla, ¿no? Y, o sea, supongo que hay proteínas en cualquier tipo de en cualquier tipo vegetal, ¿no? Alucino. Pero bueno, entonces, proteínas de otro tipo. Y entonces, pues ahora se va a reeditar este informe. Era un informe hecho por la Comisión Lancet, que es muy prestigiosa. Lo van a hacer a finales de este mes. Y entonces, os invito a que digáis, cuando leéis algo digáis, esto tenía que ver con eso, porque se ha hecho un estudio durante un periodo determinado, ¿no?, durante un año, en el que se analizaron pues, múltiples posts, ¿no?, 285 millones de posts, y encontraron 948.000 que era desinformación en torno a pues, esa lucha de la carne versus las alternativas. Bueno, es obvio, ¿no? La mayoría eran menospreciando la alternativa, bueno, eso no es una alternativa, o cuesta más, o es menos sostenible, ¿no? Y, joder, la carne es la mejor manera de obtener pues calcio o muchas cosas, ¿no? Entonces, mintiendo, en cierto modo, mintiendo, porque lo que decía la comisión esa digamos, en la que habían intervenido sabios, pues era otra cosa. Y agrego otra que he agregado hoy, no porque, sino que, joder, aquella que a mí me impactó mucho, pues el principio de Trump, cuando empezaba, yo creo que a todos nos abrumó, nos sorprendió con la cantidad de cosas que hacía Trump. Entonces, recuerdo en Le Monde, leí, ¿no?, en Le Monde sacaron un comunicado, ¿no?, bueno, un artículo diciendo que pidiendo casi como excusas, ¿no?, porque decían, joder, si informamos lo que dice Trump, estamos desinformando, y si no hacemos, no estamos informando, ¿no?, porque
decían, claro, nuestra misión es que lo que diga tenemos que observar si eso se ha realizado o no, porque muchas veces parecía que ya la ley, que ya que había reducido ya el ministerio, bueno, no me acuerdo cómo se llama, no es Ministerio de Educación, allá es Departamento de Educación, entonces, claro, comprobar cuál es el estado, cuál es el objetivo, cuál es tal, entonces eso lleva tiempo y entonces eso hace que Le Monde tuviera que publicar eso varios días después. O sea, si recogía lo que acababa de decir en una rueda de prensa Trump, lo publicaban tal cual, no era información porque faltaba absolutamente todo, contexto e informar a los demás, ¿no? Entonces, esa cantidad de informaciones, de cosas que hacían, eso es una estrategia también, es una estrategia, ¿no? Resulta imposible y a los demócratas les abruma de la misma, estoy continuamente utilizando la palabra abruma, pero es verdad que los demócratas no saben por dónde empezar, ¿no? Son tantas cosas, ¿no?, a denunciar, digamos, para empezar a trabajar que, bueno, pues no saben cómo empezar. Bueno, voy a hablar de SLOP y vais a ver por qué. Esa desinformación está poco en la prensa clásica, en la radio clásica, en la televisión clásica y en algunos blogs clásicos, etcétera, o en redes sociales, ¿no?, precisamente de quienes hacen periodismo, etcétera, tal. Pero hay mucha desinformación en otro lado, por eso hablo de dos mundos, ¿no? Un mundo en el que estaría lo real, ¿no?, que hay, pues eso, problemas reales, fotografías reales, cosas reales, etcétera, aquí estamos. Y en el otro estaría, pues, todo lo que sea, bueno, todo lo que fuese desinformación, pero pensemos en cosas concretas. Personajes fantásticos me refiero a, joder, yo estoy pensando Trump con cuerpo de oso, bueno, tiene muchas ¿no?, mezclas de humanos y tal, cosas que son relativamente jocosas. Pongo los amigos, amigas virtuales, ¿no?, pues que han sido tan peligrosas, ¿no?, porque es curioso que he visto que ahora se anda, pues eso lo comento luego. Entonces, estos dos mundos coexisten. El problema de este segundo mundo en el que está sobre todo lo que se ha hecho con inteligencia artificial, coexisten, ¿no? O sea, coexisten en Internet, por ejemplo, lo real, ¿no? Puedes observar una cosa, ¿no?, que es relativamente fiable si vas a Le Monde, ¿no?, con otras cuestiones. En TikTok has visto cosas que alguna puede que tenga algo que ver con la realidad, pero la otra no. Entonces, el problema está en que cada vez es más difícil distinguir, o sea, encontrar. Lo de SLOP, agua sucia, quien empezó a utilizar el término decía, es que es como si en un litro de agua echas un virus muy virulento, muy virulento, que no lo ves, que es muy poco, pero que puede ser letal, ¿no? Entonces, en este caso es mucho, o sea, no es poco, y aunque fuese poco, en la medida en que cada vez es más, es mucho, digo que es mucho, porque el 57% de los contenidos que se generan diariamente en Internet, que son muchísimos, están realizados con la inteligencia artificial directa o indirectamente. Algo que se ha traducido, eso es inteligencia artificial, ¿no? Creado con tal, un titular, un resumen, etcétera. ¿No? Dibújame un unicornio azul, ¿no? Todo ese tipo de cosas están ahí. Entonces, la cuestión es que cada vez es más difícil distinguir. Incluso aunque tuviésemos herramientas, que no las hay, y aunque nos lo propusiéramos, porque justo para cuando ves algo que has leído para saber si es verdad o no, pues ya han pasado las siguientes, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Eso de los dos mundos a mí me interesa porque están juntos, ¿no? O sea, el mundo al revés sería esa mezcla en el que, como ya no sabes qué es lo real, y alguien diría, sí, yo es que solo leo los diarios, solo leo tal. A mí me ha pasado hoy,
que he visto una cifra porque sigo a Newswire, que es un lugar que en Estados Unidos analiza todos los meses a ver la credibilidad en noticias falsas allá, ¿no? Entonces dice, el último mes ha habido 3 noticias que han sido virales, os sonará alguna, que Trump estaba enfermo, muy grave. Otra era lo que le sucedió en las escaleras mecánicas, aquellas fue un atentado. No es cierto, no era un atentado. Y la tercera era que detrás de Charlie Kirk, ¿no?, al que asesinaron, que estaban los servicios secretos israelíes. En Estados Unidos eso ha sido viral. Y entonces, el 31% de la gente se cree alguna de las 3. Entonces, siempre tiendes, o puedes decir, joder, ¿serán gilipollas? No. O sea, eso además nos puede pasar, quiero decir que es que no, o sea, hay muchas circunstancias que puede hacer que creamos en una cosa o en otra. O sea, hay cosas que a nosotros nos parecen evidentes, pero todos somos proclives a caer a aceptar cierta desinformación, porque hay millones de reglas psicológicas. Eso daría para una charla, ¿no? Esa de que lo primero que oyes, eso se queda, es muy difícil quitar, ¿no? Ese primer concepto fueron los chinos quienes inventaron en un laboratorio la COVID. Sí, fueron los chinos, sí, déjate, pero seguramente han sido, por mucho que se desmienta y tal, además como muchas veces no se puede desmentir. Entonces, el resultado de esa coexistencia de esos dos mundos del slop, ¿no?, esa agua sucia, bueno, llaman bazofia, ¿no?, pero esa coexistencia que hace difícil que separemos lo que debe ser, lo que es interesante, hace que pues se pierda la confianza en los medios, incluso en los medios, y consecuentemente en la política, incluso en los medios, digamos, en los que antes confiábamos. Entonces, las cifras en Estados Unidos son que 7 de cada 10 personas no creen en los medios. Los republicanos, antes se nombró, solo el 8%, ¿no?, creen en los medios. En España, pues se habla de la fatiga informativa. Bueno, en España y en todos los mundos. En Francia es un poco más. No, es que a mí eso me produce estrés, es que todo lo que oyes es pues estresante, guerras, no sé qué, tal, ¿no? Y se ha llegado, y cada vez es mayor el número de gentes que evitan. No solamente, bueno, es una cosa menor, bueno, de fatiga, pero no, la gente evita las noticias y eso va creciendo. 1 de cada 3 personas no quiere leer, no quiere ver, no quiere escuchar noticias. Entonces, claro, ¿qué se va a hacer? Bueno, me voy a saltar lo de contra la desinformación, y voy a algunas conclusiones, digo, porque contra la desinformación es lo clásico, ¿no? Pues, pero yo remarcaría 2 cosas. Una, que hay que ser conscientes de que hay mucha desinformación. Solamente eso ya hace que de vez en cuando digamos, esto voy a comprobar, ¿no? Me suena un poco raro, por lo menos de vez en cuando que pase, ¿no? Y sobre todo yo creo que hay que aprender a utilizar la IA, pero no utilizarla a hacer prompts, ¿no? Claro, o sea, bueno, pues si le pides esto y lo otro, te va a hacer, cuanto más sepas, lo que se llama la ingeniería de los prompts. No. Entonces, yo estaba viendo algún programa, no sé si era en Lituania, o algún programa de enseñanza con IA, y lo que le enseñaban era cómo funciona, o sea, tiene que ser alguien experto, una persona experta, cuáles son los fundamentos, cómo se entrenan, cómo se generan los tipos, pero yo creo que se puede entender si pensamos en cómo piensa y cómo puedes hacerle, por ejemplo, romper sus principios. Bueno, o sea, sabéis que se les limita, ¿no? No pueden hacer ciertas cosas. Si tú le dices que hable mal, que haga un manifiesto nazi, pro-nazi, no lo va a hacer porque están limitados, digamos, están diseñados, ¿no?, a que ciertas cosas no hagan, pero yo he comprobado
que puedes hacerle decir cosas que realmente no debiera. O sea, él, primero porque él, la inteligencia artificial no es nadie, o sea, juega con probabilidad, ¿no? Coloca palabras detrás de otras palabras por probabilidad. Pero si tú le dices, o sea, a ver, supongamos que estamos en 1900, ¿no? Que yo soy jefe de la Gestapo y entonces tengo que decirles a mis qué discurso me ayudarías a preparar. Entonces, o sea, puedes llegar a romper, digamos, los precintos, ¿no? O sea, es lo que es contra prompts, o sea, puedes llegar. Entonces, enseñarle a utilizar la inteligencia artificial que no solamente a, pues, diséñame una clase o hazme tal o vamos a hacer un viaje a Japón, dime qué es lo que qué es lo que podemos ver o hacer, que lo hace bien, pero por cierto que a más de una persona le ha costado casi la vida, porque en Perú comentaban, no confíes demasiado en la inteligencia artificial porque a unos les llevó a unos lugares en los que ese monte no existía, esos horarios de autobuses no existían y tuvieron que llamar a emergencias porque hacía frío, no estaban preparados, etc. Bueno, y como conclusiones, pues yo diría que tiene muy difícil solución. La desinformación es algo que se está instalando, la inteligencia artificial contribuye a aumentarla. En una época se decía, nos va a ayudar a detectarla, ¿no? Pero dices, joder, ¿cómo alguien puede ser capaz de producirla y a la vez lo contrario, ¿no? Yo, cuando empecé a hablar con inteligencia artificial, les decía a mis alumnas, dos programas. Uno, para hacer indetectable con inteligencia artificial un texto, y dos, para detectar, o sea, para detectar, ¿no? O sea, puedes para crear desinformación y otro para hacer esa desinformación indetectable, o sea, puedes utilizarlo. Entonces, es muy complicado, o sea, la inteligencia artificial, sobre todo la actual, ¿no? Que está, yo creo que tiene muchos sesgos y sobre todo una cifra que no he comentado, y es que ha salido en un informe reciente solo el presupuesto que se destina a la seguridad en todos los aspectos, o sea, a los algoritmos de inteligencia artificial es 365 veces menor que la que se destina, digamos, a desarrollarla, ¿no? O sea, es la hermana menor. Cuando hablo de seguridad es, pues, que no pueda aquellos, ¿no?, principios de que no haga daño al ser humano, o sea, que no fomente todo lo que tenga que ver con el odio, que no cree imágenes que puedan hacer daño, etcétera. En el fondo, eso es como la utopía, que no sea autónoma y pueda producir el final de la humanidad. Bueno, hay gente que habla sobre eso, etcétera, ¿no? Y acabo con preguntas, ¿no? O sea, ¿cómo lograr, ¿no? ¿Cómo lograr que la información, esa parte veraz que está dentro de ese agua sucia, cómo hacerla accesible? Pues, con inteligencia artificial no. Entonces, bueno, pues lo que diríamos es que hay que suscribirse y volver a, no a los medios tradicionales, porque los hay online, pero y hay muchos contenidos ahora realmente interesantes y creíbles, que ahora se llaman, pues están en Substack, ¿no? Son personas que hacen newsletter, cosas que mezclan noticias y opinión. En el fondo se trata de eso, cómo darle vuelta a ese mundo al revés en el que vivimos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, viene el turno de preguntas. Si alguno queréis hacer alguna pregunta, levantad la mano y os iremos dando poco a poco, ¿vale? Bueno, gracias Juan Carlos, muy interesante. Pero esto de la desinformación es muy antiguo.
Ahora lo que pasa es que está acelerado por toda la cantidad de tecnologías que hay, la transmisión es vertiginosa, adquiere unos volúmenes tremendos y además es muy líquida, es decir, cambia constantemente de formatos y tal. Pero aquí todavía la mayor parte de nosotros estábamos convencidos de que el rey José I Bonaparte era un alcohólico y se le llamó Pepe Botella cuando era abstemio totalmente. Y todo el mundo ha vivido en el convencimiento de una mentira que se vertió sobre él con intención política de que era un alcohólico, falso. Y también eso nos remontamos a las damnatio memoriae de los senadores romanos, que cada vez que se moría un emperador que no les gustaba, le ponían a parir y rompían todas sus estatuas y tal, y ha quedado en el conocimiento, vamos a decir, en la opinión general de que eran muy malos. Ahora se ha visto que Nerón no era tan malo, por lo visto, ¿no? O sea que eso ha funcionado constantemente y además con unas consecuencias para la historia, ¿no? Y ha sido muy difícil de revertir, porque yo creo que en el fondo el ser humano es muy crédulo, nos creemos casi todo. Y así pues es como estamos, igual es base de nuestra civilización y de nuestra forma de organizarnos. Tenemos que creernos cosas. No sé, es una reflexión nada más. ¿Vas a contestar algo? No, pero igual prefiero ir a algunas. La inteligencia artificial. Igual prefiero ir a alguna más, digo, para no. Vale, vale. Porque si no, como que se aleja alguien que quiere preguntar. Sí. Estoy un poco de acuerdo con lo último que ha dicho, porque es lo que vende al final. Si yo digo, fulano que bien se lleva con su mujer, qué maravilla, van de la mano, no me lo compran. Si digo, menos sinvergüenza, llega borracho, la pega, se gasta la lateral, eso lo compra todo el mundo. Es así, somos así, por desgracia. Te quería hacer dos preguntas, una respecto a lo del paracetamol. Lo hace con el fin de distraer a la opinión, entre otras cosas, o favorecer a otra empresa privada. Y el parón a la ciencia es también para favorecer a la ciencia privada, porque al final, si no, no deja de ser a corto o a largo plazo un frenazo para el país. Bueno, voy a comentar, bueno, es muy interesante, ¿no?, lo que comentáis. Sí, yo todavía no lo sé, ¿no? El ataque al paracetamol, sí, no sé exactamente cuál puede ser la causa. O sea, yo también he pensado, seguramente luego sacará algún otro remedio o promocionará otro tipo de fármaco, ¿no? Lo tengo en observación, pero lo que hablábamos de desinformación, porque claramente la comunidad científica ha dicho sí que hay un experimento. Espérate el micrófono. Sí que hay un experimento que hicieron con muy pocas embarazadas y sí que había algún resultado. 26 o 20, o sea, eran muy pocas, pero había muchos más estudios con miles y que no veían esa relación, ¿no? Entonces, yo sigo pensando. Lo de la ciencia privada es cierto que es lo que en el fondo persigue. La investigación en Estados Unidos en Estados Unidos y en muchos lugares, pero en Estados Unidos la investigación la realizan las empresas privadas. Yo ahora no recuerdo, pero antes cuando investigaba o seguía mucho más Google, Amazon, Facebook, los GAFAM, me acuerdo que una de las características que yo señalaba era que destinaban el 25% de los ingresos, más o menos, 25% de los ingresos, que era mucho, a innovación, ¿no? Y entonces, claro, ese dinero era mucho más que todo lo que destinaba el gobierno norteamericano a ciencia, exceptuado, que no se saben las cifras, de la innovación, digamos, en defensa militar, ¿no? Pero, entonces, se promociona, pero ya se está promocionando porque quienes tienen la pasta y los medios, quienes investigan sobre ella son empresas privadas, porque
antiguamente, claro, yo creo que está bien retroceder, no mucho, ¿no? Pero pues se podía, las empresas públicas o instituciones públicas podían investigar como alternativas, ¿no? No sé, pues, para fomentar la industria nacional, etc. Pero sí, en el fondo es ver lo público está visto siempre como burocracia. O sea, tendríamos que hacer reflexiones más grandes, no me quiero extender, ¿no? Pero en Estados Unidos quienes mandan son empresarios, y yo he oído a mucha gente, claro, joder, es que está bien, ¿no? Porque si son empresarios, y además con tanto dinero tienen que ser listos, lo saben hacer bien, porque es que ganan muchísimo dinero. Entonces, ese pensamiento hace que pues, no les guste lo público. Y Javi, me parece perfecto, lo que es cierto, ¿no? Lo que dices, que la desinformación es tan, bueno, acompaña el nacimiento de la humanidad, ¿no? Y sobre todo en las guerras. Y siempre se ha dicho que, claro, la información es el principal instrumento y principal arma. Pero lo que sí retrocedemos un poco es que cuando éramos estudiantes ojeamos varios diarios, sobre todo los fines de semana, que hace poco le vi a uno, joder, que era de mi quinta, y le vi salir de un kiosco, llevaba un sábado 4 periódicos, digo, es como antes, ¿no? O sea, yo no compro 4 periódicos ya, apenas compro, tengo alguna suscripción. Cuando éramos estudiantes, la desinformación se veía, o sea, o teníamos más, ese mundo de la información era muy grande comparado con lo otro. Y sin embargo hoy día la inteligencia artificial, o sea, todo el mundo está haciendo contenidos de TikTok, en lo otro, colocando cosas, reenviando, porque una de las, en la otra charla me acuerdo que comenté que tenemos que ver la desinformación no como unos rusos en un sótano con poca luz, allá unos ordenadores haciendo cosas, sino que nosotros también contribuimos a veces a esa desinformación cuando reenviamos algo, como en el caso de ese de Iñaki, sin tener toda la certeza, por ejemplo. Entonces, estoy de acuerdo, pero las dimensiones en cantidad y en calidad, o sea, ahora puedes hacer una foto, antes alguien podía hacer una foto trucada, pero es que ahora una foto o un vídeo puedes hacer sin poder identificar, o la voz, ¿no? Puedes hacer algo que no puedes decir si es verdadero o falso. Y curiosidad es que cuando se hacen experimentos la gente tiende a interpretar las imágenes hechas con inteligencia artificial más como humanas. O sea, es humana o tal, y las imágenes de inteligencia artificial, porque son más perfectas en el subconsciente, lo interpretan como que esa es más humana. ¿Sí? Sí. ¿Estaba apagado? Yo creo que... ¿Sí? Sí, sí, ¿no? Sí. Yo lo que quería exponer, lo que ha dicho aquí un compañero, las mentiras, los mitos, las leyendas, a lo largo de la historia de la humanidad, es lo que realmente ha sido creíble. La mayoría a veces de nuestras creencias y principios se basan en mentiras, en mitos, en leyendas que vienen de muy lejos. Y se está dispuesto a matar y a morir por esas leyendas y esas mentiras, pero es así. Y bueno, lo que quería decir es sobre el tema de la inteligencia artificial. Yo pensaba que la charla esta iba a ir por otros caminos, pero bueno. A mí el otro día me hicieron una resonancia porque tengo trocanteritis, ¿no? Y me hicieron una resonancia. Y entonces en el informe de la resonancia pues había palabras que yo no entendía, y copié el texto y le pregunté a la inteligencia artificial, oye, explícame con palabras sencillas qué es lo que pone aquí. Y me quedé alucinado de que me lo explicó perfectísimamente, incluso me recomendaba hacer una serie de ejercicios, unas rutinas para curar el tema, ¿no? Incluso, oye, ¿quieres que te haga dibujos y tal, y esquemas? Impresionante, me rellenó como 10 o 12 folios. Bien. Hoy he ido al traumatólogo a que me explicara la resonancia que me había hecho. La resonancia que me había hecho de la cadera, ¿no?
Pues bueno, no me ha explicado casi absolutamente nada. Yo como ya sabía todo, las 4 palabras que me ha dicho, prácticamente yo las sabía de sobra porque la inteligencia artificial me las había explicado con una sencillez impresionante. Ejercicios, el traumatólogo no me ha mandado ninguno. La inteligencia artificial me ha dado una serie de rutinas para hacer día a día. Sí, pero ¿cuál es tu conclusión? Sí. Entonces quiero decir que la inteligencia artificial, igual me enrollo de esto, creo que en muy poco tiempo, estoy convencido que cada uno de nosotros va a tener un avatar, que va a saber de nosotros y nos va a decir que tienes que comer hoy lentejas, que tienes que comer hoy no sé qué, y tienes que andar, todo ese tipo de cosas. No quiero extenderme más. A ver, ¿me solamente quería hacerte una pregunta, a ver qué opinas, cómo lo ves tú. Si entre Zuckerberg, Bezos, Murdoch y Max, ¿qué porcentaje más o menos de todo lo que la gente ve, escucha y oye controlan? Bueno, claro, realmente estas charlas tendrían que durar 7 horas, yo creo, ¿no? O unas cervezas para luego y eso, no, digo porque es que es verdad que las cosas interesantes, yo he servido, digamos, yo siempre busco sugerir en última instancia, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante, más que lo que yo diga es generar en cierto modo dudas. La inteligencia artificial a mí me parece extraordinaria, o sea, es una cosa, pero a mí me inquieta el cómo se está haciendo. El problema es que la inteligencia artificial nunca va a ser 100% cierta, imposible, ha mejorado un montón. Y entonces, tú puedes confiar lo que puedes confiar, lo mismo que en el GPS, esa gente que te dice, no, pues un camión llegó ahí hasta EA en un lugar y no podía salir, tuvieron que remolcarle porque, o sea, es maravilloso el GPS. Pero en alguna circunstancia puede armar la gorda, ¿no? La inteligencia artificial lo mismo, o sea, las cosas de resúmenes, las cosas, digamos, relativamente nimias esas, como es explicar una cosa, o, bueno, incluso difícil, claro, porque recurre a textos, pero pero hay que hay que tener precaución, ¿no? Precaución en el sentido de todo el mundo se maravilla, sobre todo al principio cuando lo utilizas, pero según vas utilizando dices, joder, se repite, yo he hecho textos, le he pedido textos y luego digo, joder, tiene el mismo esquema, lo mismo, tal, la bibliografía, la mezcla. Claro, será maravillosa cuando pueda acceder, por ejemplo, a los artículos científicos, que no puede acceder todavía. O sea, ha accedido, la inteligencia artificial se ha entrenado sobre lo que es abierto, o sea, por eso hay mucho slop ahí entre lo que es abierto, o sea, tal, y luego hice un artículo en el Correo hace 3 o 4 meses sobre cómo había utilizado OpenAI y otra, habían utilizado repositorios de libros piratas, Library Genesis, que hay 5 millones de libros pirateados que quieren cerrar las editoriales, entonces había accedido ahí, claro, para no pagar absolutamente nada, entonces, pero no ha accedido, digamos, a todos los artículos porque para eso Springer o Taylor, las empresas estas le piden dinero, entonces ahí mejorará un montón, o sea, pero claro, ¿cómo haces la limpieza? O sea, habría que haber entrenado la inteligencia artificial con cosas realmente limpias, digamos, o sea, con cosas científicamente, con hechos relativamente probados, con los diarios, por eso les quiere pagar mucha pasta, todo pena y esto, y llega a acuerdos con Le Monde, con New York Times, porque esos textos valen mucho, a Wikipedia le paga un montón, y eso que en Wikipedia hay muchos textos que son dudosos, los servicios secretos israelíes están ahí muy dentro, etc. Entonces,
a mí me encanta, yo la utilizo, pero la utilizo, digamos, con precaución, como herramienta y no como sustitución. Y luego, lo del control. Bueno, pues el control, claro, hice un artículo que era los controladores de la información. La controlan en el sentido que, a ver si, la controlan mucho más allá de lo que pensamos. Y voy a dar un ejemplo de Netflix y dos nombres técnicos. Netflix, cuando hablo de Netflix o similares, quiero oír qué porcentaje más o menos de contenidos vemos sugeridos por Netflix a través de algún mecanismo de Netflix. ¿Alguien me da alguna cifra? Netflix u otro repositorio, ¿no? ¿Qué porcentaje es el sugerido por Netflix? En otras palabras, todos pensamos que vemos una serie ayer y hoy vamos a verla y de repente acabas viendo otra cosa. Suele pasar, porque tu lista está siempre al final. Entonces, bueno, ¿alguien se anima a dar una cifra? 75%. Claro, piensa que tú cuando entras en Netflix, yo al menos, ¿no? O sea, pero ahí va el top, ¿no? De series, ya la notas. Al final es como cuando entras en internet de otro lado, entras a una cosa y acabas en otra. Entonces, los términos son, estas empresas juegan a lo que se llama la economía de la atención, que es, quieren atraerte y que estés cuanto más tiempo dentro, mejor. Sea Facebook, sea Netflix, etc. Entonces, economía de la atención porque, ¿no?, compiten, y una vez que entras en Facebook quieren que estés más tiempo. En TikTok quieren que estés las 2 horas y pico o lo que sea. Economía de la atención, eso ya es como muy... Ya hace muchos años que se teorizó, pero ahora se teoriza lo que se llama la economía de la intención. Es que además de eso, quieren que vea lo que lo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo se...? Sí, o sea, Netflix, lo que decimos, ¿no? O sea, los sistemas de recomendación de Netflix, a través de múltiples, ¿no? Los sistemas de recomendación de Netflix son un caso de estudio, pues nos influencian tremendamente. Para ver lo que veamos, ¿no? Entonces, el control, pues es grande, es muy grande, muy grande. Hola, buenas tardes, gracias por la charla. Yo vuelvo un poco hacia atrás con lo del paracetamol. Cuando yo oí la noticia dije, pero ¿cómo puede estar echando piedras sobre su propio tejado? Porque es un medicamento que deja mucho dinero en los mercados. Aquí todo el mundo, para también el gelocatil o lo que sea, ¿no? Deja mucho dinero. Entonces, miré la patente y resulta que la patente de esa medicación la tenía Johnson & Johnson. Hace 2 años o 3 se separó y entonces cogió otra empresa y esa otra empresa cogió el paracetamol. Y Johnson & Johnson ha bajado mucho en las cotizaciones porque tiene juicios, unos por lo de los polvos talco y otro por esa que decían que producía cáncer de cerviz, de polvos talco, y otro por esa medicación que crea dependencia, que es como que los médicos han estado en Estados Unidos, lo han estado recetando muchísimo. Y entonces tiene juicios. Y esta otra empresa estaba subiendo en la cotización. Entonces yo pensé, mal asunto, aquí hay un asunto de divisas o de dinero o de que quieren hundir a esa otra empresa, porque Johnson & Johnson, o sea, es muy interesante meterse en la patente de quién es esa patente actualmente, ¿no? Porque yo creo que hay un problema económico o del que sea. Y otra cosa que ya es por otro lado es que yo tengo muchos amigos que son profesores y me dicen que ya no pueden mandar a hacer trabajos a los chavales ni a las chavalas, porque todo lo hacen por la inteligencia artificial. Entonces ellos no pueden a cada trabajo ir a mirar de dónde viene, de dónde lo han copiado o dónde lo han copiado, con lo que han determinado no mandarles a hacer trabajos, sino que hacen en clase otro tipo de cosas. Pero eso ha cambiado radicalmente la enseñanza con la inteligencia artificial. Y ya por último, eso que ha dicho ese hombre de que somos muy crédulos, yo creo que lo que somos muy mentirosos y muy manipuladores. Bueno, vamos
podemos ir acabando. ¿Tiene otra? Bueno, Si cada alguno más quiere preguntar. una de esas cosas requeriría una charla, ¿no? Lo del paracetamol, yo creo que nos enteraremos, pero yo lo he nombrado como algo que dicen y que la primera vez que lo oyes dices, bueno, habrá algo, habrá alguna razón, no hay, ¿no? O sea, son ataques claramente a la ciencia, porque la ciencia dice que no existe relación. Es posible que haya. Yo no pienso mucho en conspiraciones, o sea, que obedezca a una cosa u otra, a que haya intereses económicos. Casi seguro que sí habrá, ¿no? Ya los descubriremos. Sí, los intereses económicos están, por ejemplo, estoy recordando un estudio que dice que cada vez que una empresa de inteligencia artificial hace un anuncio de un nuevo programa, un nuevo algoritmo, ¿no? Pues ChatGPT-2, luego el 3 no sé qué, que hay una relación en tiempo con la fecha de convocatoria de atracción de nuevos recursos financieros, ¿no? Captación de recursos. Entonces, está en torno a 50 días, o sea, analizan varios casos y llegan a esas conclusiones, ¿no? Que cada compañía tiene sus días. Me refiero a que tú anuncias que tienes un producto nuevo que es muy extraordinario, alguno fracasó, me acuerdo que, no sé, luego creo que era Claude, sacaron uno que tenía luego muchos problemas, pero claro, es que 40 días después había una reunión hacían una convocatoria de nuevas acciones, de nuevos ingresos. Que OpenAI, por ejemplo, no cotiza en bolsa y entonces, bueno, no se puede medir eso, pero sí que recurren a inversores, ¿no? Entonces, con eso se hacen más atractivos, o sea, siempre buscas la relación. Lo que comentamos de creencias, yo creo que creemos cosas que simplifican, ¿no? Nos ayuda a simplificar, porque la racionalidad que caracteriza al ser humano no es tanto eso de estar todo el día pensando en, ¿no? Cuando vas al supermercado a cada cosa, simplificar el producto más caro, el más barato, lo que sea, eso es racional, porque no puedes estar con cada cosa, si hay unas galletas nuevas, hay un arroz nuevo, mirando a ver composiciones, etc., ¿no? La racionalidad también tiene que ver mucho con la simplificación. Y claro, creer en mitos, ¿no? En religiones, igualmente es una manera de interpretar y todo encaja, ¿no? Como en el Tetris, ¿no? Antes he nombrado a Thiel y permitidme que hablaba del anticristo, y entonces sigue mucho a un es un filósofo francés que enseñaba en Stanford, que es Girard, el nombre me sale Bruno, o Bruce, creo que era Bruno Girard, en el que se inspiran sobre todo los conservadores norteamericanos, y decía que la historia se explica a través de la teoría del chivo expiatorio. Y es que todo el mundo asigna a alguien, que puede ser una raza, el vecino, la vecina, de otra tribu, o una institución, o sea, alguien es el chivo expiatorio, ¿no? Y entonces, claro, contra él, con eso consigues aunar, ¿no? Fuerzas contra eso y tal, y alguien, pues en un determinado momento es más fácil que haya una guerra, etcétera, ¿no? Si los de al lado, pues son quienes han quemado las cosechas o tal. Y lo que es interesante, dicen que con el cristianismo empieza a cambiar la cosa, porque en vez de observar la teoría del chivo expiatorio desde fuera, se hace desde dentro, es decir, que se intenta, chivo expiatorio sería Jesucristo, y entonces ya se explica lo dentro y se busca otra lógica, ¿no? Que es la de mirarse hacia adentro y pensar en qué hacemos bien, qué no hacemos bien, etc. Digo que esta es la teoría. Thiel y los políticos y empresarios norteamericanos hace seminarios sobre el anticristo y este tipo de cosas, y un poco lo que intentan ver es cuáles son los movimientos humanos, ¿no? Explicar los movimientos humanos, y entonces es cierto, o sea que
alguien, buscar siempre un culpable, y es que eso es típico, ¿no? O sea, ha pasado algo, buscas un culpable aunque no lo sea, ¿no? Porque eso tranquiliza a la gente, detienen a alguien, etc., ¿no? O sea, sí, pero bueno, yo no soy psicólogo, ¿no? Pero es una de las cuestiones más interesantes. La desinformación, que nadie piense que estamos... Alguien, ¿no? A mí no me la cuela. O sea, somos proclives a aceptar determinadas desinformaciones siempre que cumplan una serie de reglas, que es que esté dentro de nuestro ámbito, que nos lo haya enviado alguien en quien confías, etc., ¿no? Entonces, claro, hay factores, entonces todos tendríamos que decir, joder, ¿qué es lo que yo me creo que no sea cierto? O sea, bueno, pues lo que me sale decir es que es de agradecer una exposición como la que has hecho y generar pues, un foro de discusión como este, porque todo lo que has tratado y cada uno de sus partes parece que puede requerir hasta un monográfico, ¿no? Porque es tan interesante que, y bueno, por ir un poco al grano, a mí lo que me parece es que estamos como sociedad como inmersa en una especie como de confusión, ¿no? Una especie como de confusión y a veces hasta como de ansiedad, incluso como ha reflejado allí en la pantalla de un momento, porque a veces no sabes si mirar para la izquierda, que si para la derecha, que si para arriba, que si para abajo, porque las informaciones que nos llegan a veces son tan sesgadas que realmente no sabe muy bien uno a qué atenerse y la desinformación existe. Entonces yo pienso en que las fuentes de la información pues son de un signo y son de otro. ¿Qué hacen las agencias? Hay agencias que deliberadamente modifican, tergiversan para crear una corriente de opinión más favorable a sus intereses o contrario a los de otro sector social, como pueden ser los partidos políticos o un gobierno determinado o lo que sea, ¿no? Pero por otro lado también están las fuentes que se dedican a las agencias que se dedican a la investigación que realmente, pues esto, cuando ponen igual la picota, pues un hacer pues, de un gobierno, de un sector de la sociedad o de una empresa o de lo que sea, impulsados por la ética y por el querer saber la verdad, ¿no? Entonces, claro, las agencias de información son las que menos, yo creo, se leen o se conocen, porque lo que prima a nivel de sociedad son las noticias de la prensa corriente, que se ve en el bar, que se ve en cualquier sitio, lo que más circula, ¿no? Pero bueno, yo creo, y no quiero ser alborero, pero estamos ya inmersos en esta sociedad y esto es muy difícil salir de ello, hay que vivir con ello y buscar por el contraste aquello que realmente aporte luz para un criterio adecuado a la hora de opinar y de hacer política social y lo que sea, ¿no? En ese sentido. no tengo más que añadir. Vale, oye, pues...